Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Las relaciones entre China y Estados Unidos volvieron a tensarse la semana pasada, esta vez por el origen de la pandemia de COVID-19. El miércoles 26, el presidente Joe Biden ordenó a las agencias de inteligencia de su gobierno que le entregan en 90 días un informe sobre el SARS-CoV-2, si surgió en China de una fuente animal o de un accidente de laboratorio, hipótesis esta última que manejaba la anterior administración de Donald Trump. Pekín rechazó la idea de esta investigación impulsada por Biden y acusó a la Casa Blanca de vender conspiraciones y politizar la pandemia. Los motivos y propósitos de la administración Biden son claros, dijo el jueves Zhao Lijian, portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores, y agregó: el mundo conoce desde hace tiempo la oscura historia de los servicios de inteligencia estadounidenses, en lo que fue una alusión a aquellas denuncias infundadas de Estados Unidos sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, en base a las cuales se justificó la invasión de aquel país. El paso que dio Biden agregó un elemento más al enfrentamiento Washington-Pekín, que ya incluye otros temas, como el comercio, la tecnología y los derechos humanos. ¿Cómo se explica esta pulseada creciente? ¿Qué derivaciones puede tener? ¿Qué consecuencias, por ejemplo, en esta zona del mundo, América Latina? Vamos a analizarlo en los próximos minutos y para eso contamos con un experto que conoce de cerca los dos lados de este juego. Me refiero al doctor Jorge Heine, diplomático, que fue embajador de Chile en China durante el gobierno de Michelle Bachelet y hoy es profesor de Relaciones Internacionales en la Pardee School of Global Studies en la Boston University. El profesor se encuentra en Boston, Massachusetts. Profesor Heine, buen día, gracias por acompañarnos. Liliano, muy buenos días. Le agradezco. Un gusto estar con ustedes. Son 7:30 allí, ¿no? ¿Se levanta habitualmente tan temprano? Y después de un mayo bastante soleado, estamos pasando por una ola de frío. Así que estamos con ustedes en Montevideo. Bueno, vamos a estos temas que yo dejaba planteados. Joe Biden ha marcado distancia con su antecesor, Trump, en varios asuntos internos de Estados Unidos. Por ejemplo, la política económica. Sin embargo, en cuanto a la relación con China, parece estar siguiendo una lógica de confrontación similar a la que se veía antes. ¿Se puede hablar de una continuidad en este punto, en la política exterior? Sí, yo diría que sí. Y en ese sentido hay un contraste muy marcado entre lo que ha sido la política interna, la política doméstica que ha seguido el gobierno del presidente Biden, que ha sido muy ambiciosa y recogiendo algunos de las ideas y de los programas, por ejemplo, de la época de Roosevelt, programas muy ambiciosos con alto presupuesto destinados a remediar muchas de las carencias sociales que aún tiene Estados Unidos, un país muy rico, pero que en materia de políticas sociales en muchos aspectos está aún muy atrasado en relación a lo que es la situación en los países europeos. Eso por una parte. En ese sentido hay un contraste muy grande. Logró aprobar una primera ley muy significativa, estamos hablando de billones de dólares, para reimpulsar la economía y para enfrentar todo lo que significa el COVID en este país. Pero efectivamente en materia de política exterior hay en distintos aspectos más continuidad con las políticas del presidente Trump que cambio. No en todo. Obviamente, por ejemplo, el presidente Biden es un firme creyente en el multilateralismo. Ha vuelto al Acuerdo de París, ha vuelto a la Organización Mundial de Salud. Está muy interesado en trabajar con sus aliados, con los aliados de Estados Unidos en Europa y también en Asia. En ese sentido marca una diferencia grande con el enfoque mucho más unilateral que siguió la Casa Blanca en el cuatrienio anterior. Ahora, en el caso de China, se da una situación curiosa. Muchos decían que en materias de fondo, el presidente Biden iba a continuar más o menos las mismas políticas que había seguido el presidente Trump en relación a China, pero que el estilo iba a ser distinto.
Sin embargo, nosotros nos encontramos que también en materia de estilo, en materia de enfrentar muy directamente a China, el presidente Biden ha adoptado una línea muy dura en relación a China. Y la última expresión de eso es naturalmente la instrucción que dio, a la cual tú te referías anteriormente, a las agencias de inteligencia de informar sobre lo que pasó efectivamente en Wuhan. Enseguida vamos a esto del estilo, pero en cuanto a que se continúe con el choque con China, ¿cómo se explica? ¿Puede decirse que Trump, no sé, dejó al descubierto desigualdades reales en la relación entre los dos países y que ese tema quedó entonces instalado en la agenda independientemente del cambio de gobierno? A ver, yo diría lo siguiente. Yo creo que efectivamente hay un tema estructural de fondo que no tiene nada de sorprendente y es el siguiente. Acá hay una potencia hegemónica que son los Estados Unidos y que ha estado en esa posición desde hace mucho tiempo, desde el fin de la Guerra Fría, comienzo de los años 90. Y por otra parte hay una potencia ascendente, que es China. Eso, a lo largo de la historia, siempre ha generado tensiones, siempre ha generado dificultades, yendo incluso a la antigua Grecia, las tensiones entre Esparta y Atenas se originaron en eso. Entonces, eso no tiene nada de sorprendente. Lo interesante, encuentro yo, es que lo que está ocurriendo refleja esa continuidad en materia de buscar un cierto grado de confrontación, aunque hay que decir que esta semana pasada, precisamente que fue una semana tan activa en este tema, Kurt Campbell, que es el encargado de Indo-Pacífico en la Casa Blanca, señaló que lo que había era un cambio de una política de interacción, que era lo que habían seguido China y Estados Unidos durante las últimas 2 décadas, básicamente, a una política de competencia. Él dijo que Estados Unidos no estaba buscando la confrontación, pero sí había una competencia muy clara. Ahí está. El signo es la competencia. Competencia que tiene distintas manifestaciones, ¿no? Sí, por supuesto. No solo lo comercial. A ver, en el caso de la administración Trump fue muy notorio el estilo que se siguió y el énfasis que se puso en lo comercial. Vimos, y preocupó a todo el mundo, diría, la imposición de aranceles a determinados productos chinos que después ameritaban una respuesta de Pekín con otra lista de productos a los que se les aumentaba también los impuestos de importación. En esa materia, ahora, con la administración Biden, el manejo parece ser otro, ¿no? Parece ser, no sé cómo llamarlo, más moderado. A ver, todo depende de cómo se mire, pero en todo caso, las tarifas no se han cambiado, los aranceles están ahí. Hay aranceles, está hablando de aranceles de un 25% sobre casi 400.000 millones de dólares en exportaciones chinas. Algunos pensaron que esos aranceles iban a ser removidos. Esos aranceles van en contra de los principios básicos de funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio. Ahora, está interesante entonces lo que usted subraya. Podía pensarse en que se quitaran esas medidas extra que se habían adoptado durante la administración Trump. Biden las dejó. Esos aranceles altos quedaron por ahora mientras se continúa negociando, porque hay negociaciones en curso, ¿no? Sí, por supuesto. Y precisamente la semana pasada, repito que fue una semana muy activa en este frente, se dieron las primeras conversaciones telefónicas entre Katrina Tai, que es la nueva encargada especial de comercio, representante especial de comercio de la Casa Blanca, con su contraparte, el viceprimer ministro Liu He, chino, y tuvieron una primera aproximación a cómo avanzar en el tema comercial. Ahora, ahí hay varios aspectos muy interesantes del tema comercial, porque la razón básica por la cual el presidente Trump puso en el frente el tema comercial y llevó a lo que se denominó la guerra comercial que comenzó el año 2018, fue por el famoso déficit comercial que tiene Estados Unidos con China. Y eso es algo que a Trump, mucho antes que fuera presidente, le alteraba, porque él decía que eso los chinos le estaban robando a Estados Unidos debido a ese déficit comercial. Ahora, cualquiera que entienda un poco de economía internacional sabrá que eso no es así. O sea, sería imposible que todos los países tuvieran su operador comercial, obviamente, ¿no? El comercio funciona de manera muy dinámica y el déficit comercial no necesariamente es un problema, particularmente para Estados Unidos. Estados Unidos tiene el dólar
de manera que Estados Unidos puede imprimir todos los dólares que quiera. El mundo se los va a aceptar y puede seguir con un déficit comercial alto sin que eso signifique ningún problema. Ahora, lo interesante es ver cuáles fueron los efectos sobre ese déficit comercial de las políticas seguidas por Trump. Y la verdad es que no cumplieron su propósito. El déficit comercial con China bajó desde el año 2017 hasta el año 2020. Pero el déficit comercial de Estados Unidos con el resto del mundo subió tremendamente, llegó a los 900.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos de los productos que se producían en China se comenzaron a importar de otras partes. De manera que si el propósito era reducir el déficit, eso no se logró. Uh-huh. Ese es un frente, entonces, el frente comercial. ¿Pero en qué otros se da esa competencia? Porque de eso usted hablaba, ¿no? Y sí, por supuesto. Lo tomaba de la jerga de las propias autoridades de Estados Unidos en estos días. Competencia. Está claro que no es solo en el plano comercial. Por ejemplo, está la tecnología de por medio también. Sí, correcto. O sea, ese es un tema muy de fondo y muy fundamental. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo China lo que hacía era producir camisas, radio, televisores, y con lo cual le iba muy bien. Y parte del déficit comercial de Estados Unidos con China se debía precisamente a que exportaba todos esos productos. Pero en los últimos años esto ha cambiado y China está comenzando a entrar en las áreas de alta tecnología. O sea, acá estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de robótica, estamos hablando de nanotecnología. Ahora, esas son precisamente las áreas en que Estados Unidos se ha especializado. Y China está comenzando, como diríamos en Chile, a comerle la color en esos terrenos. Y eso es lo que está preocupando a Estados Unidos. Y por eso usted ha dicho que ese frente, el tecnológico, es el más importante en esta disputa. Correcto. Y Estados Unidos está comenzando a tomar medidas, por ejemplo, el caso de la empresa Huawei, que es el más prominente, y Estados Unidos ha estado insistiendo con muchos países a lo largo y lo ancho del mundo, incluyendo en América Latina, que estos países no acepten la tecnología 5G de Huawei en telecomunicaciones. Ahora, lo interesante es que Estados Unidos no tiene empresas que produzcan tecnología 5G. Las que compiten son empresas europeas, son Nokia, Ericsson, de manera que ahí se produce una situación un poco curiosa, pero es lo que hay. Y Estados Unidos entiende que la tecnología china representa una amenaza muy significativa, por eso que está enfatizando tanto que otros países no adopten esa tecnología. Menciono dos frentes más para completar, digamos, la mirada a ese escenario de competencia. Las inversiones chinas desperdigadas por el mundo, ¿no? El poder suave. Tanto las inversiones que está desarrollando en África, en América Latina, como los acuerdos comerciales también, ¿no? O sea, se nota una actividad de incidencia fuerte de China que no está teniendo un paralelismo de parte de Estados Unidos en algunos lugares del mundo. Así es. A ver, acá hay varios temas interesantes a subrayar. Primero, China es un país que tiene la más alta tasa de ahorro que hay en el mundo. La tasa de ahorro en China estamos hablando de un 40%. Y eso naturalmente se traduce en que hay una amplia disponibilidad de capitales para ser exportados. China hoy día es el mayor exportador de capital en el mundo y es también el mayor receptor de capitales. China el año pasado fue por vez primera el país que más inversión extranjera recibió del resto del mundo. Eso naturalmente se traduce en que estos capitales llegan a nuestros países, llegan a América Latina. Y hemos tenido en los últimos 10 años, diría yo, un flujo constante de capitales chinos. Lo mismo ha ocurrido en otras partes, ha ocurrido en África, ha ocurrido en Europa, en fin, los propios Estados Unidos. Y eso es, como digo, se debe a la enorme presencia de capitales que hay en China. Acá hay un fenómeno muy interesante. El Banco Mundial alude a eso como en lo que ellos llaman el cambio en la riqueza, el wealth shift, el giro en la riqueza. Giro en la riqueza que se está dando desde los países del Atlántico Norte, Europa, América del Norte, que durante gran parte del siglo XX dominaron la economía mundial, al Asia Pacífico. Hoy día hay más
billonarios en dólares en China que en Estados Unidos. Hay más billonarios en Beijing que en Nueva York. Esos capitales naturalmente buscan dónde invertirse y dónde obtener renta. Y eso es lo que estamos viendo. Podría agregar que coyunturalmente tenemos la forma como se recuperó China en su economía después de la pandemia, mucho más rápida que la de Estados Unidos. Correcto. O sea, ese es otro tema también muy interesante, que es el tema de la pandemia. Obviamente el virus COVID-19 se originó en China. Y uno podría haber pensado que eso podría haber causado un daño muy grande a la economía china. Sin embargo, ellos pudieron, pese al comienzo lo manejaron muy mal, pero luego lograron controlarlo y al final pudieron recuperar la actividad económica de manera acelerada. El año pasado, la única economía de los integrantes del G20 que tuvo crecimiento positivo fue China. Tuvo un crecimiento positivo de un 2%, que no es mucho, pero en comparación con el crecimiento negativo de muchos de los otros países, no deja de ser algo interesante. Y el primer trimestre de este año tuvo un crecimiento de un 18% sobre la economía china, sobre una base muy baja, naturalmente, el primer trimestre del año pasado. Pero así todo es un crecimiento impresionante. Por último, y también relacionado con la pandemia, anoto, en cuanto a la influencia china en América Latina, el despliegue de vacunas, ¿no? En los últimos meses, correcto, China ha enviado más de 165 millones de dosis de vacunas a países de América Latina, mientras que Estados Unidos, claramente, en esa materia ha quedado rezagado, atado de manos. Lo que ha hecho recientemente es comprometer que donará 80 millones de dosis, aunque todavía no tiene claro la lista de los países ni las fechas, ¿no? Correcto. Bueno, ahí hay un tema también muy interesante, y es el siguiente. Nuestros países, hoy día, América Latina es la zona cero de la pandemia. Se está enfatizando mucho lo que está ocurriendo en India, que es una gran tragedia. Pero en América Latina ya hay más de 1 millón de muertos, que es más, en materia de cifras oficiales al menos, que lo que hay en India. 9 de los 10 países con un mayor índice de muertes por COVID per cápita son de la región. De manera que la situación en la región es una situación muy crítica. Y en esa situación, los socios tradicionales de América Latina, que son Estados Unidos y los países europeos, no han respondido. ¿Quién ha respondido? Ha respondido China de manera muy activa, como tú acabas de señalar, y ha respondido también, interesantemente, Rusia, y también hasta hace un tiempo atrás, ahora ya no lo puede hacer, India. De manera que hay un fenómeno que nos indica también cómo está cambiando el mundo en eso. Entonces, a partir de este mapa que acabamos de trazar, obviamente de manera simplificada, incompleta, ¿cómo lee usted esta orden que dio el presidente Biden la semana pasada para que los servicios de inteligencia de Estados Unidos investiguen en 90 días si el origen del SARS-CoV-2 estuvo en un laboratorio de China? No en un mercado, no en un animal, sino en un laboratorio. Como yo lo leo, es de manera muy sencilla. Surgieron nuevas evidencias, nuevas publicaciones de que esto podría haber sido efectivamente originado en un laboratorio, y el presidente Biden dio la instrucción. Ahora, yo creo que mucha gente se está pasando películas de que en 90 días vamos a tener la respuesta definitiva y final sobre esta interrogante. Eso no es así. Por todo lo que yo he escuchado hablar a especialistas en el tema, esto es algo muy complejo. Esto ocurrió hace mucho tiempo. La posibilidad de encontrar evidencia que demuestre eso en 90 días es realmente muy pequeña. De manera que se va a hacer una investigación, se va a entregar un informe, pero de que esa investigación entregue evidencia definitiva, contundente respecto de lo que pasó, yo creo que son muy escasas. Sí, recordemos, era una teoría que sostenía la administración de Donald Trump, que muchos calificaron de descabellada y que después fue calificada como altamente improbable por la misión de la Organización Mundial de la Salud que investigó en el terreno hace pocos meses.
también es cierto que esa misión no tuvo todas las condiciones para llevar a cabo su tarea, ¿no? Correcto. Bueno, yo creo que acá hay como varios, esta teoría tiene varias aristas, digamos, ¿no? La primera distinción que hay que hacer, si esto ocurrió espontáneamente en alguno de estos, lo que llaman wet markets, o sea, mercados en que hay alimentos y animales domésticos y también animales salvajes en China, que son muy comunes, y que el salto, lo que se llama la zoonosis, se podría haber producido allí. Otra tesis que se maneja, que esto habría ocurrido en un laboratorio. Hay un laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan, que está en Wuhan, ¿no? Y en que médicos y otros especialistas hacen investigaciones sobre este tema. Ahora, hay una teoría aún más perversa, si ustedes quieren, y es que esto habría sido hecho a propósito para, de alguna manera, no contaminar al mundo. Como digo, la versión que surgió en estos días, la novedad que hubo el otro domingo, estuvo en The Wall Street Journal, cuando se consignó, en base a servicios de inteligencia de Estados Unidos, que integrantes del Instituto de Virología de Wuhan habían sido hospitalizados con una enfermedad estacional en noviembre de 2019, un mes antes de que Pekín revelara la existencia de un misterioso brote de neumonía. O sea, en noviembre de 2019 podría haber habido ahí en ese instituto personas enfermas con algo de síntomas similares al COVID, ¿no? Correcto. Ahora, para hacer la trama aún más compleja, estas investigaciones que se hacen y que hay muchos médicos que opinan, yo estaba conversando con uno de ellos el otro día, que opinan que no se deberían hacer. Son investigaciones que se hacen explorando la posibilidad de desarrollar virus aún más peligrosos. Uh-huh. Y el peligro que hay, naturalmente, es que ese virus pueda efectivamente escapar. Ahora, la ironía de esto es que algunas de estas investigaciones, no sé si esa en particular, de la que se está hablando, u otras, hasta ahora, habían sido financiadas por los propios Estados Unidos, en Wuhan. De manera que la trama tiene muchas aristas y es muy complejo, pero vamos a tener que estar a la guaite. Y para terminar esta parte de la conversación, profesor Heine, ¿cómo observa la reacción que surgió desde China inmediatamente? Bueno, China naturalmente se siente muy a la defensiva con esto y ellos están rechazando muy fuertemente esa posibilidad. Su línea siempre ha sido que esto fue un acontecimiento espontáneo en la naturaleza, y que no ha habido ningún laboratorio que haya tenido que ver con eso. Pero en general han sido bastante defensivos y bastante renuentes a abrir más las evidencias al respecto. Enseguida vamos a retomar esta entrevista análisis hoy en perspectiva con el profesor Jorge Heine, diplomático, ex embajador de Chile en China, hoy profesor en la Universidad de Boston en Estados Unidos. Me interesa saber si esto que estamos observando conduce a una guerra fría. Se ha hablado permanentemente de ese término, ya sea por el estado actual de la relación Estados Unidos-China o por hacia dónde puede terminar yendo. Y sobre todo me gustaría ver las consecuencias, en especial para países como los nuestros, ¿no? En América Latina, este desencuentro Estados Unidos-China tiene sus coletazos y vale la pena examinarlos. El presidente Joe Biden ordenó a los servicios de inteligencia de Estados Unidos que investiguen, en un plazo de 90 días, si el SARS-CoV-2 tuvo su origen en un laboratorio chino, una hipótesis que manejaba la anterior administración de Donald Trump y que ahora ha cobrado vigor nuevamente a partir de datos que se han agregado. Esta decisión de Biden supone un paso más en la escalada de controversia creciente entre Washington y Pekín, que tiene varios asuntos arriba de la mesa, ¿no? El comercio, la tecnología, los derechos humanos incluso. ¿Qué implica esta noticia de estos días? ¿Cómo sigue? Vamos a una guerra fría. América Latina, ¿en qué medida queda salpicada? Ese es el tema. Estamos conversando esta mañana con Jorge Heine, abogado, politólogo, embajador de Chile en Pekín de 2014 a 2017, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
Hoy profesor de Relaciones Internacionales en la Pardee School of Global Studies en la Boston University, Massachusetts, Estados Unidos. Profesor Heine, a propósito del listado de temas que están en esa tensión, en ese enfrentamiento que vemos cotidianamente entre Estados Unidos y China, otro frente sería, dice uno de nuestros oyentes, la propiedad intelectual o derechos de autor. Allí está, dice este oyente, lo más importante. ¿Usted coincide? Bueno, hay un aspecto bien interesante, y es que desde hace un tiempo Estados Unidos viene acusando a China de realizar espionaje industrial y básicamente robarse todo tipo de patentes y recetas para alta tecnología. Yo personalmente creo que es un tema, pero no me parece que sea un tema absolutamente central. La visión tradicional es que China era muy buena para copiar tecnología, lo que se llama ingeniería revertida, ¿no? Tomar un producto y ver cómo se hizo y luego hacerlo. Pero la verdad es que eso ya en China está siendo dejado atrás. China ha desarrollado su propia tecnología. China tiene un presupuesto de investigación y desarrollo entre el 3 y el 4% del PIB, una cifra extraordinaria, comparable a la que tiene Estados Unidos. Y en muchos aspectos, como por ejemplo la inteligencia artificial, está prácticamente a la par con los desarrollos y avances tecnológicos que hay en Estados Unidos. De manera que la noción de que China tiene sus avances tecnológicos exclusivamente o primordialmente gracias a lo que le copia a los países occidentales, ya no corre. Hoy día la competencia se da mano a mano en base a tecnologías propias. Vayamos entonces a lo que termina configurado a partir de este cruce, de este, ¿cómo llamarlo?, permanente goteo de pasos en el enfrentamiento. ¿Se puede hablar de una guerra fría? ¿Esto es una guerra fría? ¿El término cabe? ¿Es un cliché? ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que el término cabe. Algunas personas, yo mismo he hablado de una segunda guerra fría para distinguirla de lo que fue la primera. Obviamente... Recordemos, por las dudas para los oyentes más jóvenes, la primera guerra fría fue Estados Unidos, Unión Soviética, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Correcto. Fines de los años 40 hasta fines de los años 80. Muy bien. ¿Puede hablarse de una segunda guerra fría? Yo diría que la respuesta es por ahora ambivalente. Hay ciertos elementos comunes. Está Estados Unidos, está otra gran potencia comunista. Hay diferencias en materia de enfoque de economía, enfoque de políticas públicas. Hay también un cierto grado de carrera armamentista entre ambos países, aunque Estados Unidos tiene una superioridad militar muy grande por sobre China hasta ahora. Pero yo diría que otro fenómeno muy interesante que está pasando es que hay una especie de dinámica de copiar lo que pasó en esos años. Y uno escucha todo un lenguaje que se dio con particular fuerza en la época del presidente Trump. Uno escuchaba lo que decía, por ejemplo, el secretario de Estado Pompeyo y otros. Era un lenguaje que parecía calcado de lo que decía, digamos, el que fue secretario de Estado de Eisenhower, John Foster Dulles, en los años 50, ¿no? Hay que combatir el comunismo, los peligros que significa una ideología atea, el totalitarismo en funciones, el totalitarismo se está quedando con el mundo, en fin, un lenguaje muy, muy parecido. Y tomando medidas restrictivas en materia de visas, en materia de cooperación científica, en fin, todas las cuales de alguna manera recordaban lo que vimos en esa época. Ahora, hay diferencias grandes también, que es importante tener presente. Una de ellas es que, primero, es que la economía soviética siempre fue mucho más pequeña que lo que era la economía de los Estados Unidos. La Unión Soviética era una gran potencia militar, pero desde el punto de vista económico no le llegaba a los talones a los Estados Unidos. China no. China hoy día, el tamaño de su economía, si la medido en términos de paridad de poder adquisitivo, es mayor que la economía de los Estados Unidos. Es una diferencia muy importante. Y un segundo aspecto también que marca una gran diferencia es que vivimos en un mundo globalizado y la economía china y la economía estadounidense está muy interconectada.
son muy interdependientes. Por ejemplo, el iPhone, el teléfono que produce Apple, se produce en gran parte en China. Apple es la compañía más grande del mundo y tiene su principal operación manufacturera en China. Entonces, esas cosas no son fáciles de desmontar. Algunos hablan de desacoplar las dos economías. Eso, a mi juicio, sería una tarea muy difícil y tendría costos y efectos muy negativos en ambos países y también en el resto del mundo. De manera que yo diría que, como dicen ustedes los periodistas, esta es una noticia en desarrollo, que esto de si es una guerra fría o no, tendremos que ver en qué termina. Ahora, en el caso de la Guerra Fría, Estados Unidos-Unión Soviética, el riesgo de un enfrentamiento bélico, y además un enfrentamiento bélico terrible con armas atómicas, estaba allí, ¿no? Estaba de telón de fondo. En este caso, en esta nueva Guerra Fría, si admitimos llamarla así, ¿esa posibilidad también aparece arriba de la mesa? Bueno, por supuesto que existe. China es una potencia atómica, es una potencia nuclear, como lo es Estados Unidos. De manera de que es una posibilidad real, es una posibilidad baja, porque ninguna de las dos partes tiene interés en terminar en eso, por razones obvias. Pero existe. Y lo que ha señalado, por ejemplo, Henry Kissinger, que jugó un papel tan importante en el acercamiento que se dio entre China y en los Estados Unidos a comienzos de los años 70. Lo que ha señalado Henry Kissinger es que si se llega a dar una escalada, si de esta competencia de que hablábamos antes se pasa derechamente a una confrontación, el peligro es que esto termine mal. Entonces yo creo que en esto hay que ser muy prudente y yo creo que la competencia está muy bien, pero hay que tener mucho cuidado de que ello no se transforme en confrontación. Y si vemos lo que está pasando, por ejemplo, en el Mar del Sur de China, vemos lo que está pasando en Taiwán, se pueden producir situaciones complejas, en que incluso puede darse un enfrentamiento bélico por accidente. Estados Unidos está haciendo operaciones navales en el Mar del Sur de China, donde hay bases navales, bases militares chinas, hay operaciones de la Marina china. Se pueden producir, como digo, incluso por accidente, enfrentamientos entre ambas marinas, con consecuencias que no podemos predecir. De manera que estamos acá entrando en un terreno muy movedizo. ¿Cuánto de este discurso, que no es solo discurso, también es acciones, de enfrentamiento de parte de Estados Unidos con China, tiene como destinatario a la población interna, al pueblo de Estados Unidos o una parte del pueblo de Estados Unidos? ¿Cuánto está de por medio lo que fue la división de Estados Unidos entre demócratas y republicanos y sobre todo trumpistas en el periodo pasado? Bueno, yo creo que es un tema muy real. La verdad es que lo que ha ocurrido en los últimos, yo diría, 4 o 5 años, es que la percepción que se tiene de China en Estados Unidos se ha deteriorado mucho, por distintas razones. Obviamente, parte de ello tiene que ver con la pandemia, parte de ello tiene que ver con el lenguaje del presidente Trump, parte de ello tiene que ver también con las medidas que ha tomado China en Hong Kong, con las medidas que ha tomado en Xinjiang, pero la realidad es que las encuestas nos muestran que una cifra algo superior a un 70% de los estadounidenses tienen una opinión negativa de China, lo que contrasta con la situación de algunos años atrás, en que esa cifra apenas llegaba a un 40%. De manera que esto es uno de los pocos temas en que demócratas y republicanos en este país coinciden, y tener una política anti-China fuerte. Ahora, usted, mirándolo desde el punto de vista global, ha señalado que este camino es equivocado, ¿no? Usted insiste mucho en que lo que habría que intentar es otra posibilidad, la de establecer mínimos grados de cooperación. Correcto. Yo creo que acá el tema, Emiliano, es que el mundo enfrenta enormes desafíos. Lo estamos viendo acá con la pandemia, que es un desafío global monumental, la peor pandemia que hemos visto en 100 años. Y tenemos otra cosa que se nos viene encima, que es el calentamiento global, que dentro de 10 años nos puede pegar de una manera en que lo que estamos viendo ahora sería un juego de niños. Ahora, lo que está claro es que ese tipo de desafíos
globales no pueden ser resueltos con una política de un solo país. Y lo que también está claro es que para ser resueltos requieren una cooperación de las dos grandes potencias, Estados Unidos y China, entre ambos, representan un 40% de la economía mundial. Pero tenemos que tener claro que o se ponen de acuerdo para tomar medidas o realmente vamos a ir muy mal. Ahora, en ese sentido es alentador que Estados Unidos haya vuelto al Acuerdo de París. Es alentador que el gobierno actual no sea un gobierno en Estados Unidos, un gobierno que niegue la existencia del cambio climático, porque hace poco teníamos el negacionismo instalado en la Casa Blanca. De manera que esos son elementos positivos. Ahora, la pregunta es si es posible tener una política de semiconfrontación con China en temas de comercio, en temas de tecnología, en temas de derechos humanos, y una política de cooperación en temas globales como las pandemias y como el cambio climático. Yo creo que es el cómo lograr eso es el gran desafío que tiene el gobierno del presidente Biden. Y para ir completando la conversación, América Latina. Ubiquémonos ahora en el lugar que nos corresponde a nosotros en el mundo, el lugar desde el cual observamos, y no solo observamos, recibimos los ecos de ese enfrentamiento Estados Unidos-China. ¿Qué papel le cabe a esta zona del mundo, al Cono Sur eventualmente? Yo creo que Estados Unidos y China están en una disputa por la primacía global. Dentro de ese cuadro, obviamente, hay una también disputa estratégica por América Latina. La pregunta es, ¿qué deben hacer nuestros países? Yo señalaba anteriormente lo dramático del cuadro en la región debido a la pandemia. Y no es casualidad, a mi juicio, que ello se dé en un momento en que la cooperación regional en América Latina es cercana a cero. Mientras el mundo está cambiando, mientras el mundo se está moviendo en una determinada dirección, en América Latina nos estamos quedando completamente al margen. ¿Nos estamos quedando al margen? ¿En qué sentido? ¿Podría explicarlo mejor? Sí, por supuesto. Nos estamos quedando al margen en el sentido que este mundo está cambiando a un mundo multipolar, a un mundo en que ya los Estados Unidos no tienen la primacía que tuvieron durante varias décadas. Y tenemos el surgimiento de China, tenemos el surgimiento de India, tenemos otros países en el resto del mundo, están los BRICS, que están surgiendo con mucha fuerza. Asia, se dice que este va a ser el siglo de Asia. Para el 2050, la mitad del producto mundial va a provenir de Asia. La pregunta entonces es, ¿qué hacemos nosotros en América Latina al respecto? Y me temo yo que hay una gran tentación frente a estas presiones, tomar partido por una de estas dos grandes potencias que están disputándose la primacía en el mundo, y en ese sentido quedar aún peor, porque quedamos meramente a merced de una de ellas. Lo que nosotros hemos planteado con unos colegas míos, Carlos Fortini y Carlos Ominami, es la necesidad de buscar una política distinta, lo que hemos denominado una política de un no alineamiento activo. No alineamiento activo. No alineamiento activo. Le pido la explicación. En que América Latina pone al frente sus propios intereses y no permite que le impongan, ya sean los intereses de Washington o los intereses de Beijing. Eso requiere naturalmente un grado de coordinación intrarregional que en este momento no existe y requiere un compromiso con los intereses propios. Nosotros estamos viendo situaciones, por ejemplo, como lo que ha ocurrido ahora hace poco en Ecuador, en que Ecuador, que está con serias dificultades, el Development Finance Corporation de Estados Unidos le ofreció un préstamo de $3.500 millones con el compromiso de excluir la tecnología china de sus telecomunicaciones y de privatizar activos por otros tantos $3.500 millones, activos que serían identificados por el propio DFC. Me parece que eso es precisamente lo que tenemos que evitar, eso de ponernos a la merced de lo que quieran las grandes potencias y nos impongan sus políticas y sus cosas de manera excluyente. América Latina lo que tiene que hacer es tomar sus decisiones en base a lo que es más conveniente para su economía, para su desarrollo,
para su crecimiento. Bueno, de otra manera, vamos a seguir como estamos. Entiendo lo que dice, pero quiero llevarlo al terreno práctico. ¿Es posible eso, efectivamente? En el caso que hemos estado mencionando ya más de una vez en esta entrevista, la tecnología para 5G de los teléfonos celulares, utilizar o no la de Huawei. Allí hay que tomar una decisión. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, por eso. Y yo creo que si la decisión de los países es no utilizar la tecnología de Huawei, significa quedarse atrás. La tecnología de Huawei hoy día es la tecnología más de punta en materia de 5G y es la más económica. Entonces, el no utilizarla significa utilizar una tecnología más atrasada y más cara. En la era digital, el tomar esa decisión significa básicamente quedarse atrás. Ahora, entonces, si se da ese paso, puede ocurrir que América Latina, supongamos, se vuelque a la tecnología de Huawei en 5G y buena parte del mundo, Estados Unidos incluido, vaya por otro lado. No, y es aún peor. Puede que distintos países en América Latina utilicen distintas tecnologías y por lo tanto creemos incomunicados entre nosotros. Bueno, ahí está. Puede pasar eso otro. O sea, que no haya siquiera... ahí está, que en América Latina no haya unanimidad, unos elijan Huawei y otros, digamos, acepten el criterio de Estados Unidos y no vayan por ahí. Correcto. Entonces, yo creo que ese es el tipo de desafío que tenemos que enfrentar. Vivimos en la era digital. O nos ponemos al día o vamos realmente a quedarnos atrás. Nosotros en Chile tuvimos una situación muy compleja. Chile presentó un proyecto para un cable submarino de Chile a China, que habría sido el primero que cruce el Océano Pacífico Sur. Y ese cable, precisamente por las situaciones de que estamos hablando, ese proyecto se terminó descarrilando, se terminó cancelando. De manera que el tema tecnológico es un tema absolutamente central y lo es también para nuestro desarrollo. Tenemos entonces un desafío propio en América Latina, que es el de la coordinación, el de los organismos de integración y diálogo correspondientes a esta parte del mundo. Correcto. Y yo quisiera subrayar ahí de nuevo el contraste de yo también, antes de ser embajador en China, fui embajador en India. Lo que se está dando en Asia es un proceso de convergencia. El 15 de noviembre del año pasado se firmó el RCEP, un acuerdo comercial de 15 países, incluyendo países que tienen grandes diferencias entre ellos, China, Japón, Australia, los países de ASEAN, pero están unidos por el afán de liberalizar el comercio y tener el desarrollo de más oportunidades. Yo creo que eso debería ser un ejemplo para nuestros países. América Latina se está quedando atrás y si no tomamos medidas, vamos a seguir cuesta abajo en la rodada. ¿Hay algún esfuerzo en esa dirección? ¿Hay gestiones en esa dirección? Bueno, a ver, nosotros, la CELAC está por lo menos vivita y coleando. México asumió la presidencia y está haciendo esfuerzos por revivirla. CELAC ha tenido algunos diálogos, ha tenido algunas interacciones con China, esa es una esperanza. La CEPAL siempre está planteando nuevas ideas y nuevas cosas, pero en general el panorama es bastante desolador. UNASUR dejó de existir, PROSUR es esencialmente un grupo de WhatsApp, Mercosur tiene los problemas que tiene, de manera que yo creo que ahí tenemos un desafío grande. Profesor Jorge Jaine, abogado, politólogo, ex embajador de Chile en Pekín, hoy profesor de Relaciones Internacionales en la Boston University en Estados Unidos. Le agradezco especialmente su atención a nuestra llamada, este enfoque que ha aportado hoy a la audiencia de En Perspectiva. Nos mantenemos en contacto, da para seguirlo, ¿eh? Ha sido un gusto, gracias por la oportunidad, que tengas un buen día. Hasta pronto.